10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 33º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos que van del 14 al 30. Este Evangelio es continuación de aquel de la semana anterior. En el discurso escatológico de Jesús se nos presenta aquello que debemos hacer para preparar la venida de nuestro Señor. Y el centro de la reflexión de este domingo es que debemos pasar de la vigilancia a la diligencia. La semana pasada aprendimos que debemos estar listos para la venida del Señor, con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Pero qué significa estar listos? Sin duda es mucho más que no pecar. Hay que trabajar duro. Estar listos significa esforzarnos para preparar la venida de nuestro Señor en su reino. La parábola que Jesús nos regala este domingo, parábola de los talentos, podemos dividirla en 3 escenas o actos. La primera escena comienza cuando se nos presenta el escenario, por así decir, que consiste en un hombre que se marcha de su tierra, un hombre con grandes capacidades económicas, un señor que se marcha de su tierra, pero antes de irse llama a sus dulos, a sus siervos, y les entrega sus bienes, ta yuparjonta, todo lo que tiene, en otras palabras. No les entrega simplemente una parte, les confía todo. Y reparte los bienes de la siguiente manera. A uno de ellos le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 talento. Recordemos cuánto es un talento. Se trata de 34 kilos de plata, una medida de peso que equivale a 6.000 denarios. Un talento, 6.000 denarios, es decir, el sueldo prácticamente de 20 años de trabajo, ya que el denario es el jornal del día. Entonces nos encontramos frente a una inmensa cantidad de dinero que el amo, el propietario, entrega a cada uno de sus siervos. Pero además se nos precisa que a cada uno se le da según su capacidad. Kataten idian dynamin, según su dynamis, según su potencia, según sus fuerzas. El talento significa aquí literalmente dinero. Sin embargo, es un signo que representa mucho más que el dinero o los bienes materiales. Representa fundamentalmente aquellas cualidades humanas y sobrenaturales que Dios nos ha otorgado. Todos, por nacimiento, venimos con una serie de características, de dones que el Señor nos regala. Algunos otros nos vienen dados por el ambiente, por nuestra educación, y forman esa gran dote de características y cualidades humanas que Dios nos ha permitido tener. Pero además, el Señor nos ha regalado dones sobrenaturales inmensos, el don de la gracia, el don de su amistad, las innumerables veces que ha venido a nuestro corazón en la comunión, todas las predicaciones que hemos escuchado, es decir, todos los dones y además los carismas que el Señor nos da para el servicio de su Iglesia, que son únicos y originales. Cada uno de nosotros pues ha recibido dones según nuestra capacidad, y el Señor espera que nosotros los hagamos fructificar. Ahora bien, en la segunda escena se nos cuenta qué hizo cada uno de los siervos con aquello que había recibido. En el versículo 16 se nos cuenta que aquel que recibió 5 denarios y aquel que recibió, 5 talentos y aquel que recibió 2 talentos actuaron de manera muy parecida. Se fueron euceos inmediatamente a trabajar con el denario que habían recibido. Es decir, se fueron a poner ese denario a dar fruto, se fueron a trabajarlo, dice literalmente. Y efectivamente, el que recibió 5 denarios, ganó 5 talentos, ganó otros 5 más. El que recibió 2 talentos, ganó otros 2 talentos más. Pero, en cambio, el que recibió un solo talento, en lugar de ponerse a trabajar como los demás, cavó tierra y escondió el dinero de su señor. Es decir, no se dio a trabajar,
sino que simplemente se conformó con decir, bueno, yo voy a cuidar esto que me han dado, lo voy a mantener intacto, pero no voy a fructificar con él, no voy a sacarle partido, no voy a multiplicar su efecto. En el tercer acto nos encontramos con la vuelta del amo. Efectivamente, del versículo 19 se nos dice que después de mucho tiempo regresó el amo de dichos servidores e hizo cuentas con ellos. Debemos notar que este mucho tiempo se relaciona directamente con la parábola de las 10 vírgenes. Allí también el esposo tardó en llegar. Es decir, que el tiempo prolongado, digamos así, mientras esperamos la parucía de nuestro Señor, es un tiempo en el cual estamos llamados a estar vigilantes, pero a trabajar. En fin, después de mucho tiempo regresa el amo y hace cuentas con ellos, se arregla con ellos. En ese momento se presenta el que había recibido 5 talentos y le presenta lo que ha ganado diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, mira, he ganado otros 5 talentos. Es decir, se presenta delante de su amo con aquello que le había confiado y lo que ha hecho con lo que su amo le había confiado, lo que ha ganado. Ha ganado, pues, efectivamente, el mismo valor, ha ganado el 100%. Entonces, el 100%. Se le presenta y le dice esto con alegría. Puede presentarle a su amo no las manos vacías, sino el fruto de su trabajo. Y el Señor, aquí en esta parábola se utiliza muchas veces el término Señor, ¿no? Y el Señor le dice: muy bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Entra al gozo de tu Señor. Y exactamente lo mismo ocurre con aquel que ha recibido 2 talentos y que le entrega a su vez 2 talentos más a su Señor. Exactamente igual se los presenta y exactamente igual le responde el Señor: bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Reflexionemos un poquito en las palabras que el Señor les dice a estos 2 siervos. Lo primero que tenemos que entender es que al amo, al Señor, lo que le interesa no es tanto ganar dinero, sino la respuesta, fiel o menos, de sus servidores. Por eso se alegra de la misma manera con aquel que le ha respondido a los 5 talentos que con aquel que le ha respondido a los 2. Y lo primero que tenemos que comprender es ¿qué gana aquel que fructifica con los dones del Señor? ¿Qué es lo que gana? Bueno, gana en primer lugar alegrar y agradar a su Señor. Tantas veces nos deshacemos por recibir los halagos del mundo. Nos encanta que nos digan lo bien que lo hacemos. Nos encanta que nos elogien y nos hagan sentir bien. Qué bien que predica, Padrecito, qué bien que habla, qué bien que ha hecho esta reunión de grupo, o tantas cosas, ¿verdad? Y sin embargo, el halago que tendríamos que buscar, al único que tenemos que intentar agradar, es al Señor. Y qué bello poder llegar al final de nuestra vida y que el Señor nos diga: muy bien, siervo bueno y fiel. Estas 2 palabras, ¿no? Agacé, caipiste, agazos y pistos, 2 características propias de aquel que ha servido a Dios con rectitud de corazón. Es un siervo bueno, o sea, es una persona que tiene bondad, que ha cultivado la bondad y que lo ha hecho bien, pero además es fiel, es decir, es digno de fe, es aquel al que se le puede encargar cosas porque sabes que las va a llevar a cabo. Para cada cristiano, el poder ser siervo bueno y fiel del Señor es algo fundamental, pero sin duda para nosotros los sacerdotes con mayor razón. Poder escuchar al final de nuestra vida, del encuentro con el Señor, que el Señor nos dice: siervo bueno y fiel. Y poder recibir, digamos, la alegría al final del día, a pesar de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, de nuestra pequeñez, de decirle: Señor, hoy lo he hecho todo por ti, hoy he fructificado dentro de mi nada aquellos dones que me has dado. Es sin duda la alegría más grande. Que nunca busquemos, pues, agradar a los hombres, sino a Dios. Pero
lo más importante es que en la parte del halago del Señor, que es la primera recompensa para aquel que ha trabajado bien, lo importante es que el Señor le confía más cosas. Porque has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Qué bonito saber que el Señor puede confiar en nosotros y nos puede confiar aquellas cosas que quiere darnos, aquellas tareas, aquellas responsabilidades, aquellas mortificaciones muchas veces con que cuenta de nosotros, recordando que el reino de los cielos crece no solamente con las grandes tareas visibles, sino con aquellas cosas invisibles, aquellos ofrecimientos invisibles que hacemos al Señor, ¿no? Entonces, porque eres fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. El Señor, cuando recibe la respuesta fiel de alguien, le va confiando otras responsabilidades para que siga construyendo el reino. Pero lo más importante que le confía, realmente lo que quiere decir este pasaje, como has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. ¿Y qué es lo mucho? Entra a la alegría de tu Señor. Realmente lo más importante que el Señor quiere confiar y quiere dar a sus siervos es su alegría, su gozo. Este gozo que se vive ya aquí en la tierra, sin duda, cuando se abre el corazón a Dios, pero que se vive de manera extraordinariamente más grande en el cielo. Al final de nuestra vida, poder entrar al gozo del Señor será nuestra recompensa más grande, y por eso debemos trabajar con mucha ilusión cada momento de nuestra existencia. Ahora bien, nos encontramos ahora con el tercer siervo. Cuando llega el tercer siervo, se presenta también donde su señor y comienza igual que los otros. Señor, aparentemente es alguien piadoso. Señor. Pero inmediatamente se ve que su piedad es una piedad falsa, porque comienza, podríamos decir, a tomar el nombre del Señor en vano, ¿no? Comienza a decir cosas totalmente absurdas. Señor, yo sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. ¿Por qué es absurdo aquello que dice este siervo? Sin duda porque lo que está diciendo es falso. Se presenta aparentemente halagüeño, ¿no? Señor. Pero luego realmente le falta el respeto a su señor. Yo sé que eres duro, que eres escleros, que eres duro. Es decir, le dice que es un hombre duro, pero no solamente duro, sino luego lo llama injusto. Cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Momento. Lo que está diciendo es que este señor, este amo, es injusto porque pide lo que no ha dado. Sin embargo, el Señor ha dado a cada uno muchísimo dinero para que trabaje y para que lo haga fructificar. Y no solamente eso, sino que le ha dado a cada uno según su capacidad, no le ha dado a nadie más ni menos. Por lo tanto, lo que ha hecho este siervo se ha creado una novela en su cabeza para justificar su propia vagancia, culpando al Señor porque es malo. Y por eso, creyéndose su propia novela, se dice a sí mismo, bueno, tengo miedo, escondo el talento. Y luego se lo entrega, aquí tienes lo tuyo. No he hecho nada con esto. Se miente a sí mismo y se cree su mentira, y encuentra la mejor excusa para no darlo todo, que es echar la culpa al Señor. ¿Cuántas veces nosotros podemos hacer lo mismo, no? Realmente creernos nuestras excusas para no darlo todo, y echar la culpa a cualquier persona, a cualquier circunstancia, o incluso a Dios mismo. Y la respuesta del Señor es tremenda. Su amo le respondió, siervo malo y perezoso. Dulos, poneros, malo, así como los otros siervos eran buenos, de buen corazón, este es malo. Pero además es perezoso, vago, complicado, no preparado. Okneros es el adjetivo que se usa. Es una persona que no da nada de sí, que no se esfuerza. Eres un siervo complicado, perezoso. Sabías, le dice casi con ironía el amo, ¿no?, que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. O sea, tú mismo estás diciendo que soy injusto y que pido lo que no he dado. Si esto fuera cierto, es verdad, habrías con mayor razón trabajado para poder darme mi dinero con intereses.
Es decir, su mentira no resiste ni el mínimo análisis racional. Y la respuesta del Señor es, por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará incluso aquello que tiene. Es decir, que el Señor al final nos pedirá cuentas según lo que nos ha dado, pero nos pide que lo hayamos dado todo también. Él nos da todo y nos pide todos. Y en cuanto a aquel siervo inútil, arrójenlo a las tinieblas de allá afuera. Allí será llanto y el rechinar de dientes. Siervo inútil, agreion, que no sirve, al que no se le puede realmente confiar nada. Qué alegría poder ser aquel siervo bueno y fiel. Qué miedo ser aquel siervo inútil que no ha hecho nada con los dones que ha recibido. Si yo he recibido el bautismo, si he recibido la instrucción cristiana, si he recibido el amor de mis padres, si he recibido el don del sacerdocio en mi caso, o el sacramento del matrimonio, para aquellos que tienen esa maravillosa vocación, ¿qué he hecho con todo lo que he recibido? Si además Dios me ha dado talentos grandes, cualidades, capacidad de poder hablar con las personas, de poder llegar a sus corazones, ¿qué he hecho con todo eso? El Evangelio de hoy nos invita a despertarnos para darlo todo. Tal vez no le hemos dado todo hasta ahora. El objetivo de este Evangelio es justamente darnos cuenta que no hemos sido los siervos buenos y fieles, pero que estamos a tiempo de serlo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude realmente a dar todo por Él. Que Dios los bendiga.